Estimados estudiantes y apasionados por la didáctica, reciban un cordial saludo. En esta cápsula educativa vamos a estar profundizando en una metodología activa que es el aprendizaje por descubrimiento. Recordemos que son las metodologías activas. Como su nombre lo indica, son aquellas en las cuales el estudiante tiene un papel activo, es protagonista en la construcción de su conocimiento. En este caso, el papel del docente se centra en crear las experiencias de aprendizaje que son necesarias para que el estudiante de manera activa, de manera autónoma, de manera independiente, investigue, experimente y tome contacto con la realidad, lo cual, unido a su experiencia, le permite ser protagonista en la construcción de su conocimiento. En este caso, el aprendizaje por descubrimiento, aun cuando lo vamos a enfocar en esta cápsula educativa desde la enseñanza de estudios sociales, es una metodología que se puede emplear en cualquier asignatura. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? Esta metodología activa, como su nombre lo indica, es una metodología de enseñanza-aprendizaje que fue creada en la década del 60 del siglo pasado por el psicólogo, profesor y pedagogo estadounidense Jerome Bruner. Esta consiste en ser un método de enseñanza-aprendizaje que tiene en su centro al alumno. Por eso decíamos que una metodología activa, porque es protagonista en la construcción de su aprendizaje. Y esto indica que parte de un modelo de educación constructivista, del paradigma constructivista. En él son los estudiantes quienes, a través de investigaciones y resoluciones de problemas, van a lograr el aprendizaje final que se espera obtengan con su trabajo. ¿Cuáles son los principios que sustentan el aprendizaje por descubrimiento? Lo primero es que el conocimiento sea adquirido por el niño. Se debe acotar la búsqueda de un tema en concreto para centrarse en un objetivo. El aprendizaje es resultado de la investigación y experimentación, y no, como se hace de manera tradicional, en la transmisión de las diferentes materias de forma oral por parte del docente. Está considerada como una de las fórmulas más precisas y eficaces para la asimilación de los conocimientos que se quieren trabajar. Los temas trabajados mediante esta metodología se convierten en lecciones más duraderas e interesantes para los alumnos porque se logra en ellos un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el uso de esta metodología? Bueno, al contrario del aprendizaje tradicional, en el cual el aprendizaje nace del docente, es el docente quien hace una transmisión oral de contenido, mediante esta metodología del aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje nace de la propia experiencia del estudiante y se centra en la búsqueda del conocimiento por parte del niño, olvidándose del estudio meramente memorístico. Este tipo de metodología potencia el desarrollo de las capacidades de la creatividad y de las competencias del alumnado. Sobre todo les enseña cómo aprender a aprender. Promueve la reflexión, el pensamiento propio y la búsqueda de resolución de problemas. Refuerza la propia autoestima y seguridad del niño, porque le proporciona aspectos que favorecen su maduración y crecimiento. Esta metodología, el aprendizaje por descubrimiento, está basado en los intereses y motivaciones del alumnado, por lo que sus aprendizajes serán más fáciles de asimilar y se retienen mejor los contenidos trabajados. Esta metodología tiene dos variantes. ¿Cuáles son los tipos del aprendizaje por descubrimiento? Está el descubrimiento total y el descubrimiento parcial. Vamos a ir profundizando en esto para evitar algunas confusiones que se generen en cuanto a estos dos tipos. El descubrimiento total es cuando el estudiante, a través de la investigación, experimentación, contacto con la realidad, se apropia y construye el conocimiento que necesita de toda la información alrededor del objeto, fenómeno que va a estudiar. El profesor crea la experiencia de aprendizaje para que el estudiante obtenga el conocimiento que necesita. En cambio, en el descubrimiento parcial se utiliza cuando se van a analizar varios fenómenos u objetos de la realidad, varios objetos de estudio. En este caso, al contrario de lo que se piensa, y uno de los errores más comunes que se cometen es que se le da información incompleta al estudiante. No es así. El descubrimiento parcial no consiste en brindar una información incompleta al estudiante para que éste la complete. No. Retomo, que el aprendizaje por descubrimiento parcial se utiliza cuando se van a analizar diferentes fenómenos u objetos de estudio. En este caso, el profesor proporciona, mediante cualquier estrategia, proporciona toda la información acerca de un objeto de estudio y crea una experiencia de aprendizaje para que el estudiante, a través de la investigación o experimentación o contacto con la realidad, construya el conocimiento sobre los otros objetos de estudio. Veamos algunos ejemplos para poder profundizar en esto.
El primer ejemplo es de la materia de Estudios Sociales, octavo año del Currículum Nacional de Educación en la República del Ecuador. En este caso se centra en el bloque Los seres humanos en el espacio, la unidad Los continentes. La destreza con criterio de desempeño es describir las características fundamentales de los continentes, de América, África, Europa, Asia y Oceanía. ¿Cuáles? ¿A través de qué criterios? Relieves, hidrografía, climas, demografía y otros principales indicadores de calidad de vida. En este primer caso es un descubrimiento parcial. ¿Por qué? Si recordamos lo que conversamos anteriormente, hay varios objetos de estudio. ¿Cuáles son estos? Los continentes. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer el profesor? El profesor va a proporcionar, va a describir las características fundamentales de un objeto de estudio. En este caso, el continente americano. Así que el profesor va a describir las características fundamentales de América teniendo en cuenta los elementos que se dieron en el nivel de profundidad de la destreza, que son los relieves, la hidrografía, el clima, la demografía y los principales indicadores de calidad de vida. Una vez que el profesor ha proporcionado toda esta información, entonces crea la experiencia de aprendizaje para que el estudiante, de manera autónoma, a través de la investigación, pueda apropiarse de la investigación de los otros objetos de estudio, que en este caso, ¿cuáles son? El resto de los continentes. Este es un ejemplo del tipo de descubrimiento parcial. Recordemos, se utiliza cuando son varios objetos de estudio. El profesor da la información completa de uno de ellos y crea una experiencia de aprendizaje para que el estudiante investigue y complete la información de los otros objetos de estudio. El siguiente caso, el segundo ejemplo, es también de la materia de Estudios Sociales de octavo año del Currículum Nacional de Educación Básica de la República de Ecuador. En este caso también se enmarca en el bloque Historia e Identidad, pero en la unidad número 2, Grandes Imperios Antiguos. El tema de los pueblos mediterráneos, en este caso Grecia. Es un solo objeto de estudio, por lo tanto, ¿a qué aplica el tipo de descubrimiento total? La destreza que se busca es explicar la naturaleza de las culturas mediterráneas, especialmente la griega, con énfasis en su influencia en el pensamiento filosófico y democrático. Por supuesto, en este caso el profesor va a transitar por las diferentes funciones didácticas de la clase, la hemos visto en otros materiales, y va a determinar cuáles son los conocimientos previos, va a asegurar el nivel de partida, va a orientar hacia el objetivo, pero no va a brindar información acerca del objeto de estudio, que en este caso es Grecia como uno de los pueblos mediterráneos. Lo que va a hacer es crear una experiencia de aprendizaje para que el estudiante, mediante la investigación, se apropie de este contenido. Básicamente, eso es en lo que consiste el método del aprendizaje por descubrimiento. Espero que les sea de mucha utilidad y los invito a que lo utilicen en sus clases para que sean amenas, para que sean divertidas y para que conduzcan a un aprendizaje significativo. Muchas gracias.